Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí ahora con una entrevista a un amigo entrañable, a un gran amigo, a una persona que me respetó siempre como dibujante, nada más apenas conocerme. Este amigo ya no está entre nosotros, partió demasiado joven. Era un pibe que proyectaba todo lo que tenía que ver con el mundo de la historieta, apasionadísimo. eh, pero mejor es escuchar la entrevista, que como siempre voy a hacer la narración yo, de una entrevista de un blog que tenía. Y bueno, le vamos a entrar ahí pidiéndole a Felipe Ricardo Ávila que se presente con sus propias palabras, ¿no? Así que ahí Felipe me responde. Hola, soy Felipe R. Ávila, argentino, diseñador gráfico de la segunda promoción de la carrera de la UBA. He hecho dibujos animados en forma experimental en los años 80 con mi amigo Horacio Battle y hasta canciones. Pero desde siempre fui y soy un dibujante. Todo lo que siempre me sirvió para contar cosas que pensaba o sentía. Así que podrías decir de mí simplemente que soy un narrador a secas. Le digo, no, está bueno, un narrador. ¿Y cómo empezaste a aficionarte a las historietas? De chico. Siempre decimos con el amigo Marcelo Piñeiro que aprendimos a leer con las revistas de Novaro. Me resulta lógico ver a aquellos años 60, la historieta era, como expresara el maestro Lucho Olivera, un cine portátil, accesible, cercano. Uno podía además entender mucho y más rápido una historia por las ilustraciones y la secuencia que promueve el género, la historieta. Así que como tengo 50, hace como 45 años que leo y amo leer historietas. En 1968 hice mis primeros personajes de historieta, Los Lobos del Espacio, una copia terrible a la Legión de Superhéroes, con cierto aire de 5 por infinito, para lo cual escribí, dibujé y hasta inventé el sello de editorial. Ah, bueno, le digo, te entiendo, a mí me pasó algo parecido con la Patoruzú. Y obvio, también hice mis historietas, pero el protagonista era un cachorro de ovejero alemán, porque teníamos un perrito así en casa. Hice unas cuantas páginas y ahí quedó. ¿Qué temas te gustan en los libros o las historietas? Soy lector, pero sigo géneros. Siempre suscribí a la ciencia ficción y a la fantasía. Cuando encuentro algo nuevo que me entusiasma, puedo ir a buscar otros textos de ese autor. He leído a los clásicos, a Bradbury, a Sturgeon, a Oestergel, a Grassi. En los últimos años me enganché con varios cuentos de Alfred Bester, otro clásico, pero casi nuevito para mí. Sus relatos donde el tiempo o el espacio van y vienen me resultan una de las fuentes no admitidas de los autores de Los. Amo las historietas de Oestergel, de Alberto y Enrique Brescia y de Lucho Olivera. En la niñez seguí a Maroto, hasta descubrir desencantadísimo que era un ladrón de cuarta, aunque tuviera un Yellow Kit en el estante. Sus robos absurdos a Brescia son terribles. Hay miles de autores que uno lo han formado. Oswald, con Sonoman, Jack Kirby, desde los inicios en Marvel hasta su etapa con Epigram para DC, el clásico Superman dibujado por Kurt Swan y el maravilloso Neil Adams. Anotame esto, Carlos Jiménez es un genio. Desde Delta 99, pasando por el Paracuellos hasta donde quieras. Y en 1969 comencé a leer la versión española de Spirou, la revista Strong, y desde entonces soy fanático coleccionista y seguidor de los personajes franco-belgas. Maroto, le digo yo tengo varios trabajos de él. Con todo es admirable porque diseña algunas páginas tremendas de cómic. De los Brescia consumo todo. Con esos tipos se aprende siempre y lo bueno es que experimentaban distintas maneras de hacer historieta. Según el año de sus obras ves los cambios. Admiro al creador que evoluciona, porque en esta vida nunca terminás de aprender algo nuevo o de cambiar tu visión de las cosas, ¿no? Y Lucho Olivera, un capo. Como muchos, yo lo conocí con Gilgamesh y Nippur, pero lo redescubrí con Josie Bor y los unitarios CF que publicaba Scorpio. Qué grosso que era.
Y hablando de así de las cosas grosas, ¿no? ¿A qué aspirás vos? Esto lo pregunto siempre, ¿no? ¿A la fama? Profesionalmente, publicar seguido, progresar en el dibujo, porque siempre se aprende. Ahora que lo decís, mi aspiración es doble. Por un lado, recuperar para la memoria popular a los autores olvidados y darle un nuevo público. Y en segundo lugar, poder editar revistas alguna vez que sean masivas, fáciles de adquirir, baratas y que den trabajo. El rebrote de la historieta. Sí, rebrote. Hablando de eso, ¿no? ¿Podés hablar cómo empezó ese proyecto y cómo ves el futuro? Rebrote comenzó como una apuesta en la web para difundir masivamente nuestros trabajos y darles la oportunidad de colgar páginas a otros. Algo como lo que actualmente hace, y mucho mejor, la gente de la Duendes, con la dirección de Alejandro Aguado, un capo total. Incluyendo esto la posibilidad de hacer una publicación en papel, y tanto en papel como por internet, difundir entrevistas, hacer CDs de audio y video de los colaboradores, de los creadores, etc. Pero los costos eran altos y el 99% lo asumía yo solo, más la defección de uno de los integrantes iniciales del grupo. Todo eso nos demoró más de la cuenta. Así todo, más lentamente, lamiendo las heridas e integrando a más gente, renació Rebrote, la revista Rebrote. Tenemos hoy en día más de 50 entrevistas, muchísimas horas de audio y video de muchos creativos, algunos ya fallecidos, como Luis García Durán, Lucho Olivera, Carlos Cortastine, los hermanos Saavedra, Carlos Abrevaya, por ejemplo, y hasta un fragmento de la entrevista de Sasturain al gran Hugo Pratt, allá por los 70. Lo que constituye a Rebrote de alguna forma como un reservorio cultural, modesto pero real. Rebrote es hoy en día un conjunto de cosas todas vinculadas a la historieta. Tenemos la página web www.rebrote.com.ar, donde además de entrevistas está alojado el sitio inicial del grupo Nippur, sitio creado por Germán Lancillota y Ariel Avilés. Este sitio web pionero de Nippur de Lagash, tengo entendido que estaba por desaparecer, pero por iniciativa de Rolkien y aprobación y permiso de Avilés, el sitio pervive allí. Tanto esta página como los grupos de afinidad Yahoo, Grupo Rebrote, Grupo Robin Hood, Grupo Mafalda, Iquino, Grupo Woodiana, están administrados y bajo la dirección de su creador, el amigo y webmaster Javier Rago, Rolkien. Él creó también el blog inicial de Rebrote, que puede aún leerse, aunque está hace un tiempo sin nuevas actualizaciones. El blog es rebrote, http://rebrote.blogspot.com. Este blog cuenta con la participación de 4 miembros del grupo escribiendo notas variadas sobre historieta. El segundo blog disponible lo armé y mantengo yo y es Rebrote, pensar en historieta, ¿no? Rebrote, organizandoeventos.blogspot.com. Hay un blog más y quisiera invitarte a tus lectores. Archivo creadoreshistorieta.blogspot.com, donde pretendo ir juntando fotos, filmaciones, videos, audios, etcétera, de los creadores de la historieta, el humor gráfico y la animación argentina. Esto es, en fin, Rebrote, más la publicación cada tanto de la revista Cine Portátil con trabajos y entrevistas. ¿Te gusta el logo? A alguna gente le ha gustado. No dice nada sobre la historieta en sí, pero sí sobre los brotes nuevos, el renacer. El logo de Rebrote lo hice en mis años de estudiante en la UBA. Un día nos dieron varias palabras y una de ellas era Rebrote. Había que semantizarlas, es decir, tratar de darles o resaltar mediante algún recurso el significado de la palabra escrita. En fin, una palabra es un simple conjunto de letras agrupadas, pero que dice algo. Luego teníamos que proceder por el contrario. Ejemplo, la palabra pesado lo podíamos dibujar con letras gruesas oscuras, pero luego buscar el efecto contrario. Las dibujabas casi transparentes, etcétera, etcétera. Este tipo de ejercicios te servían para aprender a relacionar texto con imagen y era una vía directa de la publicación futura o de un logotipo, cualquiera que te tocara por trabajo a realizar. Acotación de mi parte. Como ven, Felipe vivía para la historieta y la difusión de la historieta. Él es el
el máximo exponente para mí que existió en Argentina, ya no está, todos sufrimos por ello, porque él mantenía viva la llama. Él, y también tengo que decir que Rago y Cayo Germánico, no Rolkian, Cayo Germánico, Ariel Avilés por su lado, Juan Ross con El Caburé, ¿no? Con Gabriel Bianchini, y para de contar, porque después no, son distintas fuentes, ¿no? Hay más nombres, ¿no? Hay mucha gente que tiene sus comiquerías, sus tiendas que venden cómics, traen de afuera, producen, mantienen a los autores autopublicados en los stands, pero Felipe era un caso aparte. Era, era un monstruo de trabajo, de pensar en los demás. El tipo pensaba en los demás, o sea, veía a los dibujantes, ponía guita de su bolsillo, era un soñador. Siempre se va a sentir su falta en Argentina. O sea, quizá muchos no lo hayan llegado a conocer. Todos los que lo conocimos, lo vamos a recordar siempre. Aparte, por que era un tipo apasionado, muy calentón, un tipo que te podía discutir a morir una cuestión si él pensaba que, que estaba cerrado o que lo veías de la manera equivocada. Nunca me pasó a mí. Siempre tuve un diálogo bueno porque, bueno, él me veía como dibujante y yo eso lo valoro. Hay dos personas, aparte de mis profes, que no los puedo contar porque ellos me enseñaron a dibujar, en este mundo que de un primer momento, desde un primer instante, me consideraron un colega, un dibujante. Uno es Felipe Avilá y el otro es Horacio Lalia. Por eso a estos dos yo les tengo un cariño y un respeto porque es increíble lo que vos sentís cuando un tipo de esto te dice colega. Cuando un tipo de esto te llama, che, y te pregunta, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué nuevo dibujo hiciste? Son los únicos dos, del mundo de la historieta. No hay otra persona que después de afuera hay un montón. De fuera que no sea argentino, hay un montón que me escriben y me preguntan, hola, ¿cómo andás? ¿Qué esto, qué aquello? Pero del palo, del mundillo, de la gente de la historieta, no tiene por qué, nadie está obligado a hacerlo, ¿no? Pero lo voy a mencionar acá porque a mí, en lo personal, me gustó muchísimo. Me dio esa partecita que al dibujante le falta, que en realidad yo a veces hago esta preguntita, ¿qué busca fama? Porque es una pregunta trampa, porque en realidad fama es una palabra abstracta que no dice nada. Pero sí lo que buscamos los dibujantes, y se lo digo a mis alumnos, y es innegable, y el que lo niegue, bueno, será una persona extraña. Lo que busca el dibujante es que se iluminen los ojos y los rostros al ver nuestro dibujo. Es eso, ¿eh? Hasta les digo sin necesidad de palabras. Pero eso, y esto me pasó, voy a contar una anécdota. Una vez trabajaba por un estudio de una persona, no lo voy a nombrar porque yo no nombro hechos, no nombro protagonistas, porque son circunstancias del momento, por ahí no tiene nada que ver con la persona. Y bueno, yo estaba muy verde, pero esta persona me contrató, me hizo laburar para él en el estudio. Hice 2 o 3 trabajos fondos. La verdad que me costaba mucho trabajo y yo era un inseguro total porque me faltaba gimnasia el laburo, ¿no? Este hombre me hizo comentarios medio burlones acerca de la actualidad precaria de laburo de uno de mis profesores. Obviamente no me cayó bien, y ha sido una cosa que hacen algunas personas que es ignorar tu trabajo, o sea, lo tenía ahí, yo iba con una carpeta llena de laburo, de cosas que me encargaba, y bueno, él le daba el ok o no, pero a un montón de cosas
de portfolio que tenía, lo ignoraba. Entonces decidí, porque yo también tengo mi carácter, decidí no trabajar más en ese estudio, no me gustaba, los comentarios y el trato, o sea, a mí es muy importante el ambiente laboral cuando puedo elegirlo, cuando no puedo me lo tengo que bancar, como todos. Y bueno, en ese momento sí lo podía elegir, y así que dije, me voy. Y recuerdo, esto también tiene que ver con lo que estoy hablando, a propósito yo había dejado unos dibujos de concept art que estaba haciendo para un proyecto mío. Y, y cayó esta persona. Cuando estaba guardando las cosas me dijo, a ver, ¿y esto? Y entonces se dio cuenta de lo que había hecho. De pronto estaba mostrando interés por trabajo mío. Pero ya era tarde, ya no podía volver atrás. Así que contempló mi dibujo, no opinó nada, pero me sentí muy bien. Tuve esa sensación, ¿no? Hablando de un pibe, creo que no tenía 20 años todavía. Y dije, o sea, en realidad te gustan mis dibujos. Tu expresión lo dijo todo. Y por eso yo también soy un convencido de que el dibujo no miente. Con el dibujo no puedes mentir. O sea, o sos bueno o no gustás. Bueno, ese era el pequeño break. Y voy a seguir con este amigazo. Esta entrevista, ya les digo, spoileo que está re buena. Súper buena por la info que tira Felipe de su visión del mundo de los cómics o de la historieta y la pasión que le pone. Bueno, ahí le digo yo, es cierto, visitás el sitio Rebrote y no terminás nunca de leer entrevistas, reseñas, novedades, páginas de historieta. Después te fijás quién firma y no lo podés creer. Están todos los dibujantes, todos los grosos, todos los guionistas. ¿Qué te hace a vos juzgar una historieta si es buena o mala? Es más sencillo de lo que parece, me dice. No tiene nada que ver con el gusto, porque eso varía con cada persona. Una historieta es buena cuando el guión y el dibujo se complementan, sin que ninguno pise al otro ni sobreexplique nada. Y por supuesto, que me cuenten ambos, guionista y dibujante juntos, una buena historia. Le digo, sí, sobreexplicar. Es el horror de los que creen escribir un guión de historieta es como escribir un cuento. En realidad está más emperatado con el cine. Digo, por los planos, los cambios de escena, el manejo de tiempo para narrar, le estoy contando yo, y porque esto era como un diálogo entre los dos, ¿no? Y que una imagen pueda contar más que 1000 palabras. Hace años, le cuento, hice un curso de guión. En esa época le daba muy poca bolilla a los superhéroes. O sea, no leía, ¿no? Superhéroes. Yo coleccionaba Bárbara, le digo, Alvar Mayor, Druna, Linkal, para nombrarte. Este guionista, o sea, este profesor que daba guión, era Hernán Botticelli. Pero era un enamorado de Marvel y de DC. Y es él el que me hace conocer El regreso del Señor de la Noche de Miller, La broma asesina, Electra asesina de Bill Sienkiewicz, Arma X de Barry Windsor Smith. O sea, me da esas 4 historietas que habían pasado de largo para mí, y ahí me vuelvo loco. Ahí empecé a entender el cómic de superhéroes, que tenía un trasfondo mayor. The Watchmen también me mostró, pero esa no la llegué a leer estando en ese curso. Y claro, en mí creció un respeto terrible, ¿no? por el cómic americano, ¿no? O el cómic en sí. Y después también con el manga, al que también por mis profesores detestaban el manga. Entonces, como consecuencia, yo pensaba que era un arte menor. Después aparece Kazuhiro Otomo, Akira Toriyama, lo que hizo Osamu Tezuka, y me reencuentro con Leiji Matsumoto, que a mí me encantaba el anime, y después conozco el manga, ¿no? Ahí le pregunto, hablando de así tantas cosas que le digo yo, de mis gustos, le digo a él, ¿leíste alguna de estas historietas? Me dice, las 4 las leí. Mi orden de preferencia es así. La broma asesina, de lejos una joya, ¿no? Alan Moore y Brian Boland. 2 monstruos, son los mejores. Después, Arma X,
Y más atrás las otras dos. El Señor de la Noche es magnífica, con millones de cuadritos para planos detalles, escenas lejanas, primeros planos. Es como una guía de cómo contar una historieta. Fíjate que incluso el dibujo no pretende mostrarse, está supeditado a lo que cuenta. Eso es verdad con Miller, ¿eh? Eso acoto yo, ¿no? Es verdad. Eh, siempre digo que Sin City es algo que se disfruta muchísimo más cuando lo lees. A pesar que viéndolo son dibujos impactantes, pero cuando lo lees disfrutás la historia muchísimo más. Combina imagen con narración especial. Acá me dice, en cuanto al manga no me gusta para nada, me dice Felipe, aunque seguro hay buenos ejemplos. Otomo con Akira hizo una revolución en nuestra mente occidental, pero en términos generales no me engancho. Reconozco que hay muchos autores de cómics, denominación que como Piñeiro me reservo solo para la historieta yankee de superhéroes, han tomado recursos del manga e incluso del anime que son excelentes, como las múltiples líneas cinéticas en diagonales para acrecentar el efecto de movimiento, pero no me gusta la anatomía, las caras de mujeres caricaturizadas en cuerpos normales, los ojos siempre iguales y cierta tendencia al morbo adolescente en varios ejemplos. Aún así, pido perdón a los amantes del género, empezando por el maestro Walter Taborda, con el que varias veces polemizamos por mail, también junto al amigo Piñeiro, empedernido polemista argentino, que cada quien lea y disfrute lo que quiera. Eso coincido yo plenamente, ¿no? Porque que no nos guste algo o que te guste algo no quiere decir que seamos dos personas opuestas, que no tengamos nada que ver, que no podemos conversar. O sea, nada que ver. Nadie está obligado a que le guste ponerle el cómic, la historieta argentina. ¿No? Por ahí sos argentino y comprás manga. Yo antes lo veía mal, pero hoy pienso, bueno, es así. Es la cultura que entra por donde tiene que entrar. Y si no la defendés, si no la mantenés, este pibe, Felipe Vilá, trataba por todos los medios que tenía a su alcance, que no eran muchos, mantener los autores, los dibujantes, siempre vigentes. Amaba a los dibujantes. Otra cosa parecida hace el muchacho que está con el canal de YouTube Master Comics. Lo conozco, he hablado con él 2 o 3 veces y es un amante de los dibujantes y de los guionistas. Tiene gustos diferentes, pero César Vidal me estoy refiriendo, ¿no? César Vidal. Él es un muchacho que adora la historieta, gran amigo de Solano López, lo entrevistó 200 millones de veces. También, son gente que trata de mantener el espíritu de la historieta y lo hacen con su propia sangre, con sus propios medios. No tienen apoyo de nadie. Bueno, continúo. Le digo, sí, es que por fortuna es un universo muy amplio que crece cada año. Yo soy de tomar algo que pueda serme útil en el dibujo de cada cosa, no sé. Bueno, cuando apareció Image, muchos de mis amigos la criticaban, porque decían falta de negros plenos, puro line art, esto sin el color se cae, cosas así, todo resuelto en líneas, que no decían nada. Pero yo, cuando vi a Michael Turner, David Finch, Marc Silvestre, Jim Lee, Todd McFarlane, Rob Liefeld, los amé a todos, me enloquecieron. Me dije, va por acá la dirección, quiero hacer como esto. Quiero mostrar la agilidad y la forma de las escenas de acción. Está bien, era puro escena de acción eso, pero me voló la cabeza. También el entintado también y la narrativa nueva que ellos estaban poniendo. Bueno, son detalles de dibujante, ¿no? Tendría que tener acá páginas para decirle esto es lo que quiero decir. Pero yo vi nueva forma de hacer historietas que hasta ese momento no existían. Y bueno, me enloqueció. Y así hago cuando salió Paper Girl de Doug Chiang, yo no lo tomé como, esto que hacen todo feo, nuevo. Dije, no, mirá qué loco, ¿qué es esto? ¿No? Y me asombro así también, Ana Miralles cuando hizo Dijin, ahí para Lance Story. Yo cuando vi eso, o sea,
con acuarela, todo artístico, todo de manera casi diríamos artesanal, ahí no hay nada, no hay nada digital. Entonces vos decís, admiro. Y ahora, por ejemplo, a Laia López, por ejemplo, lo que hace me encanta. A Megan Juan, qué sé yo, y de las nuestras, a Karina Altonaga, ¿no? A Cecilia de Seata. Me parecen, siempre es bueno, a Dolo Keki, ¿no? A Majox, ver esos autores que traen su propia onda, obviamente con la escuela que los antecede, pero para mí lo nuevo siempre ayuda a, a alimentar el estilo de cómic, ¿no? Cuando salió JoJo Bizarre Adventure, había cosas que a mí me hacían recordar a la historieta argentina en los rostros, y después en los cuerpos nada que ver, y en la puesta en construcción de personajes, más que nada con los peinados, siempre en manga los peinados son una cosa importantísima, pero los escorzos y el movimiento que daban los personajes también me voló la cabeza. O sea, siempre hay algo nuevo para aprender e incorporar a lo que hacemos, ¿no? O si no, ni siquiera para eso, solo para disfrutar. Bueno, y ahí le digo eso, ¿qué es la historieta para vos? Le pregunto a Felipe. Me dice que es un medio de expresión, de difusión de ideas, de divertimento, de formación, pedagógico, etcétera, etcétera. Pero por sobre todo, y antes que nada, la historieta es un género literario, porque narra, para mí, en forma absurda o de estrecha mira, algunas personas sostienen seguramente con buena fe que es un arte. Y yo digo, sí, es un arte también, a veces, cuando cae en manos de artistas. Mira esto. El teatro, por ejemplo, actúa con la palabra y con la imagen. ¿Quién lo negaría? Y es un género literario, claramente. Hay obras de teatro que son obras de arte, ¿no? Exactamente lo mismo sucede con la historieta, el noveno arte. Sí, un género literario también, un medio de evasión muchas veces, y un medio gráfico visual ideal para comunicar ideas. Soy de los que sostienen que en el guión nace la historieta y no del dibujo. Aunque habláramos de guión mudo, solo con los dibujos, igual está el guión tácitamente primero. Es un viejo debate. Pasan lo literario cuando piensan si predomina la narrativa o el argumento. En mi caso, como el tuyo, acostumbrado a la historieta, el guión loco, lo primero. Ahora, la cosa más difícil es encontrar al dibujante adecuado al género. Hay gente muy versátil como vos, que se me viene a la cabeza ahora. Y bueno, yo coincido con él, ¿no? Y les digo, una vez vi unas historietas de Solano López en la Kiss Comics y funcionaba. Lo que le quiero decir, la Kiss Comics era una revista de corte erótico. Ahí solamente había relatos de erotismo, con desnudos y escenas de sexo por ahí no explícito, pero sugerido, ¿no? Y no me imaginé nunca encontrar a Solano López ahí. Y la verdad, creo que el dibujo de Solano López en la Kiss Comics me pareció espectacular, de lo mejor, ¿no? Después de leer Evaristo y Eslobar, no me lo imaginé ahí, le digo, ¿no? En cambio, me costaría ver a Lucho Olivera haciendo Pepe Sánchez, no sé. Eso le dije yo en esa época, pero hoy pienso que Lucho Olivera hubiese dibujado a Pepe Sánchez de 10, así. Ahí le dije eso, la verdad, he cambiado de opinión. Le sigo contando. Hace poco me pasaron un relato breve para convertir en historieta. Leí por ahí que Stan Lee hace así. Y aunque llena de acotaciones el relato y después termina el dibujo, le pone el texto. Después de terminado el dibujo, le pone el texto. Y él me responde, bueno, Lucho alguna vez hizo algunas tiras humorísticas. Hay que ver si podemos rescatarlas. Recuerdo una entrevista entre Moria Kazan y Nippur, porque Olivera también escribía, ¿eh? Y recuerdo un par de cartoons para la revista Hortensia. Alguien los tiene que tener, pero comparto, hay tipos como Gog nacidos para la comedia. Ensamblan perfecto el dibujo con el guión de Robin Hood, por ejemplo. Lo de Stan Lee tiene que ver con esto. Hay guionistas que meten tanto texto que al dibujante le dejan dos alternativas. Dibujar donde quepa lugar o aumentar el número de cuadros para dividir el texto entre ellos. Y generalmente hacen lo primero. Stan Lee dejaba dibujar, según leí en los 70, y debe seguir haciéndolo,
En ese momento Stan Lee todavía vivía, ¿no? Y luego, después, el letrista era el que se metía en el problema de ver en qué lugares podía meter los globos con texto. Esto que parece banal es una marca posterior de fábrica. Nadie antes de los héroes de Marvel dialogaba tanto mientras peleaba, por ejemplo. Es verdad, es verdad, es verdad. Los héroes de Marvel van hablando y dialogando mientras se dan masa. Bueno, después pasó mucho, lo vemos mucho en Dragon Ball, ¿no? Pero ya ahora se usa en todo. Ahora sí, todos los que se están dando con todo están hablando. Y bueno, y ahí le digo yo porque acaba de decir algo que me pareció interesante. Lucho dibujando a Moria Kazan. Acoto acá para los que no saben, Moria Kazan es una señora ya muy grande, pero en la época de los 80 era una vedette de esas que tenía un cuerpo espectacular, ¿no? Una morocha, un pelo negro y el típico de físico que podría ser la modelo ideal para un Fran Frazetta, por ejemplo. Y bueno, bueno, y acá hablaba de Lucho dibujando a Moria Kazan, ¿no? Y dice, eso hay que verlo. A mí me gusta que me escriban un guión con detalles de planos, imágenes, hasta la disposición de viñetas. No es por comodidad. De ese modo siento que estoy trabajando al unísono con el guionista. ¿Te ha pasado esto? Me pasó cuando me escribía guiones el amigo Jorge Vaca, editor de Topolir Ediciones y luego músico y cantante de tangos. Eran sus primeros guiones y Jorge metía 200 explicaciones. Yo le hacía caso, pero eso me agotaba. Aún así, salieron lindas historietas, se publicaron en Italia a principios de los 90 y 2 de ellas se integraron a una revista, Hechizo, que sacó una mención en un festival de Francia en la banda de cine de 1989. Fue Jorge, como representante de Italia, y sacamos un segundo puesto. Unos años después, Jorge volvió a colaborar con la revista Fierro y destacaron el premio que ganamos. Mala suerte. Como las historietas las firmé F. Ávila, se ve que Jorge seguía allá en Italia, no estaba a mano. En Fierro destacaron el logro argentino, pero me bautizaron Francisco Ávila. Dios. Fui a la redacción y Lima me dice, bueno, no importa, sos vos. Cuando Jorge volvió en 2006, unas semanas de vacaciones, le regalé el ejemplar. Y me río, dice, bueno, no importa, sos vos. ¿Crees que hay público para los cómics? Hay público para todo. La web permite masividad para lo producido. Lo ideal para mí, de todas maneras, no es leer en pantalla, sino en papel. La historieta para mí es tinta sobre papel. Siempre hablamos de esto con el amigo Javier Rago, Rolkien, que es un gran escritor. Rolkien también es un capo, le digo. Pero, ¿sabes? Aunque nos guste mucho el papel y sea mejor, las webcomics se están multiplicando como medio de publicación en iPads y tablets. Ubiquémonos en el 2011, ¿no? Hoy sería todo aplicaciones en el celu, ¿no? Los libros infantiles ilustrados están teniendo cierto éxito, no en Argentina, donde pocos tienen tablet, pero en otros lados sí. ¿Vos tenés un e-sign o un webcomic favorito? Sigo cuando tengo tiempo, cuando me lo permite el tiempo, lo que hace en Barricada el dibujante y autor Fernando Sosa. Ese tipo es, además de lo obvio, un gran dibujante, joven, promotor, empujador, porque siempre está haciendo algo, lo reconozco cada vez que puedo hacerlo. Ah, sí, a Fer Sosa lo conozco también, es un amigo, lo entrevisté acá también. ¿Y algún autor que sigas ahora, de los que están ahora? Y sí, el único que me fascina, que leo con ese gusto de la niñez, es el autor de Hellboy. Me encanta Mike Mignola. Y de acá sigo a Miquilo, de Cursi, de Cogiola, Basile, Ibáñez, tipos talentosísimos. Y de acá sigo a Miquilo, de Cursi, Cogiola, a Basile, a Ibáñez, etc. Tipos talentosísimos. Yo promoví a Miquilo como consecuencia directa de Oesterhel en estos tiempos, en la muestra que organizamos desde Rebrote junto al Banco Provincia, Oesterhel y después Los Herederos del Eternauta en 2008. Mike Mignola es muy bueno, le digo. Y hace poco lo vi en un documental donde habla muy bien del cómic europeo, recordando cuando Stan Lee y Moebius hicieron esa historieta de Estela Plateada.
Mi Kilo debe tener más adeptos de lo que se imagina. Hace unos meses hablaron de esa historieta en un programa de la Rock and Pop. Claro, la Rock and Pop era una radio que había en Buenos Aires, ¿no? Y había un programa que se llama Falso Impostor que conducía a Gillespie, y lo habían nombrado a Mi Kilo ahí, estaban hablando de ese. ¿Y cuál es tu autor de cómic favorito? En historieta me dice Oesterheld por lejos. Luego Robin Hood, en poesía y novela Leopoldo Marechal, en ensayo y política Arturo Jaureche. De cualquiera de ellos puedo recitarte fragmentos enteros de sus obras, y del mismo modo confesar que me faltan leer algunas. Es que me niego a que, salvo Wood, ninguno siga escribiendo, y es inevitable porque han muerto. Así que prefiero dejar un par de sus libros inéditos para mí, como quien guarda una botella de buen vino para una ocasión posterior, para una ocasión especial. Ahí le digo, es cierto, me pasa lo mismo con otros escritores, músicos y artistas en general. Cuesta admitir que ya no están aquí para brindarnos más de ellos. Bueno, acá viene la pregunta que te quiero hacer desde que comenzó el diálogo. ¿Cómo se te ocurrió escribir Oesterheld y nuestras invasiones extraterrestres? Bueno, ahí le hago esa pregunta, ¿por qué? Porque yo caminando por Corrientes, ahí a metros del Obelisco, ¿no? Allá en la 9 de julio, en Buenos Aires, en la capital, en Cava, entro a una librería donde tenía 200 millones de saldos. Estaba Hard Boiled, estaba la versión de la Biblia de Simon Beasley, y entre todos ellos están dos libros que se llaman Oesterheld y nuestras invasiones extraterrestres. Un enlistado, fecha por fecha, con descripciones de todas las historietas sobre invasiones extraterrestres. Bueno, así que le hice esta pregunta porque sabía que el autor era nada más y nada menos que Felipe. Y Felipe me responde: bueno, te agradezco de corazón lo que decís. La historia es larga. ¿Tenés tiempo para que te la cuente? Empieza tal vez cuando me acerco a la Fierro y llevo a las figuritas platos voladores al ataque, y Sasturay me propone escribir una nota. Fue la primera vez que me pagaron por escribir algo. Antes había publicado un par de veces, pero ad honorem, por aprender, y el gusto de publicar. De ver la letra impresa. ¿Viste cómo es esa primera sensación, no? Sí, es verdad. En detalle cuento cómo fue en Rebrote, te paso los links. Bueno, ahí está. Estos links los voy a poner en el video, para que los vean todos, ¿no? Sigo con la historia del libro. Cuando estudiaba curso, una materia, análisis literario y redacción, a cargo de la licenciada Beatriz Borowich, una cátedra muy piola donde veías mucha gente de literatura latinoamericana, el último trabajo para aprobarla era presentar una monografía. Yo ya tenía, en mi modesto haber, la publicación de esta nota y venía maniqueando que había unas cuantas historias de Oesterheld que tenían la invasión como eje. Así propuse y me aceptaron hablar de eso, intentando hurgar en algo más el tema de la invasión como metáfora del imperio. La monografía se llama Oesterheld, 10 invasiones extraterrestres a la Argentina. Esto fue en 1986-87. Años después, un día me encuentro con otra invasión más y ahí comienzo a elaborar una especie de tabla. Y veo que tanto en cuanto, como historieta HGO, metía recurrentemente el tema de la invasión. Acá había entonces una constante de estudiar, o al menos analizar más a fondo. Si bien colecciono lo que puedo, me faltaba mucho material de HGO para poder decir algo concreto, sin errores gruesos. Brevemente, comienzo a recorrer bibliotecas públicas. La Nacional estaba siendo desarmada para llevarla a donde está ahora. Entonces voy a varias veces acompañado de Darío Slavich, un amigo fanático de HGO, al que conocí en el Parque Rivadavia. El día que los dos, sin vernos el uno al otro, nos chocamos los codos, al ir al mismo momento a revisar una vieja revista Frontera. Bueno, les cuento un poquito. Parque Rivadavia era, queda muy poquito, un lugar donde se revendían libros a segunda mano, historietas a segunda mano y muchas cosas vintage. El que busca algo retro, juguetes retro, figuritas retro, revistas retro, va ahí, discos retro, encuentra todo lo viejo ahí. Incluso también en esa época
estaban, una década antes, yo asistía mucho porque estaba la feria heavy. Hoy está la feria hippie, ¿no? Entonces, ahí estaba la feria heavy, que iban un montón de músicos, incluso iba mucho el cantante de Angra, de Brasil, ¿no? A la feria heavy, y uno intercambiaba material que también tenía que ver con el cómic, y eran fanzines de tipos que hacían heavy metal, ¿no? Bueno, lo acoto acá porque por ahí el que es de Buenos Aires lo va a entender, Parque Rivadavia, pero todo eso significaba Parque Rivadavia. Bueno, dice, Slavich, primo de los guionistas, me acompañó en esas visitas a la biblioteca que estaba en la calle Venezuela. Cada vez que pedíamos una Villiquen para fotocopiar algo, cuando volvíamos a la semana ya no sabían dónde habían guardado esas revistas. Te hablo de hace mucho, allá por 1990, más o menos. Muchas bibliotecas recorrí, solo. La del Congreso, las populares, la del Museo de la Ciudad, etc. En ninguna existían colecciones completas y ni hablar del diario Noticias, con Guerra de los Antartes. Por eso, cuando presentamos mi libro, yo dije que este libro nació de una carencia. Oesterheld estaba desaparecido físicamente, pero también en su obra. Calculá, 1990. No fue hace mucho y solo encontrabas El Eternauta, un libro si querías investigar. No había libros de investigación sobre su obra, salvo la de Germán Cáceres, que lo conseguí, gentileza del propio Germán, recién hace 2 años. Por eso no lo incluí en mi bibliografía consultada. No había nada, salvo El Eternauta, el libro Watami y el especial Oesterheld de la Fierro, que junto a un par de notas de Sasturain, en El Péndulo y en diarios unas pocas notas era lo único. Ante esa carencia tuve que empezar yo a escribir y antes a investigar como pude, y luego de 10 años tuve el libro listo. Una consigna fue: la obra de HGO es extensa. ¿Qué tomo para analizar? Una parte, la ciencia ficción, ¿y de ella qué? La que tiene que ver con referentes astronautas argentinos por el espacio, y las que muestran algún tipo de invasión al país. ¿Y qué propongo estudiar? La idea de que para Oesterheld la invasión extraterrestre es una metáfora de la invasión de cualquier imperio sobre una cultura, y que en tanto invasión se impone la cultura dominante sobre la dominada. Cuando comenzaba a escribir el libro, conocí a la gente del CACIF, el Círculo Argentino de Ciencia Ficción, que se reunían en un bar todos los viernes. Fui porque me interesaba el tema y porque un amigo de la facultad, Sergio Bey, no podía realizar, por una cuestión de tiempo, lo que ellos le pedían: un logo, más un folleto, más un afiche de una convención de ciencia ficción que se estaba por realizar, la Consur 1. Entonces fui y los contacté. Allí mucha gente me dio datos para el libro. Recuerdo especialmente largas charlas con el escritor Barbieri, autor de una novela llamada Domum. Horacio Moreno me alentó a escribir el libro y, como ellos hacían varios certámenes, también a participar. Así tomé un capítulo de lo que estaba escribiendo y lo presenté en forma separada dentro de la categoría de ensayo corto. Fueron generosos, me dieron el premio Más Allá y encima me lo entregaron en mano Elsa Sánchez de Oesterheld y a Adolfo Bioy Casares. No lo podía creer. A pesar de algunos desencuentros con la comisión directiva del CACIF, reconocí siempre que ellos me alentaron a seguir el libro y me conectaron con la viuda del escritor, con Elsa. Y esto da para otro relato, otro día. Pero debo decir que la familia fue muy generosa también, brindándome la posibilidad de investigar la obra y de ayudarlos a catalogar las obras, incluso algunas inéditas, y las cientos de revistas. Una tarea que no terminé yo, pero que ayudé a empezar. Uno de los nietos, Martín, me invitó en esos años a participar con él en un certamen y obtuvimos el segundo puesto en un concurso de afiches por los derechos humanos, para una convención que se realizó en Viena. Son gratos momentos y debo siempre agradecer esa amistad que surgió allí en esos años, porque los Oesterheld siempre fueron y son gente abierta y generosa. Años más tarde, en 1995, gracias a Martín, participé en la reconstrucción de Sherlock Times para la edición del libro en la Argentina, el primer libro, el de Ediciones Coligüe. Si lo tenés y te fijás, vas a ver mi nombre junto al de Martín Mortorola Oesterheld y el de Darío. Bueno, un día terminé el trabajo, o mejor, le di un corte y empecé a buscar editor. En Coligüe no les pareció potable, así que decidí autoeditarlo, en una humilde edición de 100 ejemplares impreso en fotoduplicación, encuadernados a mano y con tapa de cartulina gris, con la imagen de tapa impresa con un autoadhesivo. Salió al fin el primer libro bajo el sello Rebrote. Como lo llevé en Telequia, ellos se encargaron de comprarme una buena cantidad y distribuirlo luego a otras librerías.
Hubo gente que lo compró y algunos se encargaron de decírmelo. Tanto Laura Vázquez como Judith Gossiol lo compraron o leyeron y tuvieron la delicadeza de, además de decírmelo, la de incluirlo en la bibliografía de los libros de cada una de ellas sobre historieta y Oesterheld que escribieron. Esas cosas uno le agradece siempre. Finalmente, un día contacté a Pablo Muñoz, al que ya conocía de aquellos años con la gente de Casif, y decidió publicarlo con su sello Dios. Lo sacó en 2 partes porque le incluimos otro prólogo para el segundo volumen. Jorge Claudio Morén tuvo la gentileza de escribirlo como solo él puede, con maestría. Otro tipo generoso, Jorge, como Robin Wood, que escribió el prólogo del primer volumen y más tarde, esta vez por intersección de Rolkien, escribió también unas palabras para ser leídas en su nombre cuando fue la presentación del libro en el año 2007. ¡Wow! Grosísimo, ¿no? Todo lo que hizo. Esto que acabo de mencionar es un tesoro, está perdido por ahí, yo lo tengo que recuperar, yo lo perdí. Es algo que pienso que todo amante de la historieta y seguidor de HGO, de Héctor Germano Oesterheld, no le puede faltar esto lo tiene que tener. Bueno, yo tengo la edición de Deux, le digo, la de 2 partes. Por supuesto, Jorge Claudio Morén también ha dialogado acá, una persona excelente, inolvidable para mí, por una obra que merece su reedición, Krantz. Según tu parecer, ¿los autores de historieta colaboran entre sí o somos medio tipos aislados? Hay autores que forman buenas duplas, me dice, y otros que prefieren la soledad. Es que aunque formes un equipo, por caso yo dibujo a gusto los guiones del escritor Ernesto Parrilla, Neto, que es muy bueno, pero igual como dibujante termino solo dibujando lo que él escribe y que tal vez charlamos antes. Es bueno siempre dialogar, qué te gusta y qué no para dibujar. ¿Qué opinas de los ilustradores? Que son necesarios para ilustrar, pero para la historieta necesito narradores. Lucho Olivera, en los 80, le demuestra a todos que es un dibujante impresionante, gigante. Sin embargo, era mucho mejor una década antes con el Gilgamesh inicial, o el Gran Nippur, donde dibujaba lo necesario. Ya lo dijo Bob Shield, lo menos es más, lo más es menos. Y aún así, Lucho a veces en Nippur se mandaba igual algunas ilustraciones de página entera impresionantes. Bueno, ahí yo discrepo un poquito, pero muy poquito, porque entiendo a qué se refiere, porque él disfruta las historietas como historieta, que es como se debe hacer, y yo la disfruto como dibujante. Entonces, por eso me fijo mucho en el dibujo, ¿no? Así que le digo, tenés razón, es una fusión interesante, pero que no funcionaría si se hiciera moda ilustrar en lugar de dibujar historietas. Me viene a la mente Segreles con El Mercenario, ¿te acordás? Había un francés llamado Genoraton, también. Algo de eso tiene Richard Corben con Den. Y hay una historieta que se Brescia, Viajero Gris, que son todas aguadas, que es una masa. Una serie de cuadritos perfectamente dibujados no hacen la historieta. Una vez dijo Carlos Meglia que se produce mucha merda. Bueno, son opiniones, pienso, ¿no? Y yo en ese momento cité una frase que dijo mi profesor, el que me enseñó a dibujar a mí, Francis Laggi, ¿no? Lo dijo en una entrevista a Ariel Avilés. Y preguntándole sobre qué le gusta, qué no le gusta, y dijo así, no siempre lo que me gusta es bueno. Y lo bueno no siempre me gusta. Y yo coincido a pleno con eso, ¿no? También hay otra cosa acá, que es que le digo yo a Felipe, que la poca autocrítica impide la evolución. ¿Compartís algo de esto, de lo que estoy diciendo? Y me dice, claro que sí, todo. ¿Querés a alguien más sintético y a la vez elaborado que Hugo Pratt, Oswald o que un Mike Mignola? Dibujantes tremendos que no te meten una línea de más. Coincido, no se trata de dibujar mal, al contrario, se trata de dibujar tan bien como no haga falta seguir poniéndole el dibujo detalle superfluo. Si algo se puede decir con 4 palabras, ¿para qué hablar una hora? Y sobre la autoedición, ¿qué opinas? Me dice, es un recurso necesario al inicio. Hasta Bioy Casares, Marechal y Borges lo hicieron. Valoro la autoedición por esa persistencia de trabajo. Preferiría una variedad de editoriales publicando jóvenes y viejos autores nacionales. Masividad urgente. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y te animás a opinar sobre algún editor? Conozco algunos, valoro el trabajo que hace Javier Doello
me parece un tipo coherente, decente, empujador. ¿Ves TV? Veo de todo, desde la serie Friends a cualquier programa del canal Encuentro y también los programas de Chimentos. Acotación, ¿no? Canal Encuentro era el canal oficial, el canal de gobierno. Entonces pasaban muchos documentales y cositas así. Yo veía algunas cosas de ahí. Todo, sigue diciendo Felipe, todo hace al entretenimiento y a la cultura. Lo que evito mirar es a TN y a sus satélites perversos. Es desgastante ver la forma en que se manejan para informar. Así que me evito horas de malos momentos al no verlo. Acá tengo que hacer una acotación que es difícil hacerla. En Argentina, no sé si, creo que me dicen que en Estados Unidos es peor. Los polos opuestos sobre pensamiento político que terminan haciendo eco, no eco, sino que terminan manejando el criterio y la voz de los periodistas según el grupo acorde, ¿no? Y no voy a decir nada, voy a hablar de rojos y azules, ¿no? Para decir, en los azules van a hablar siempre bien de tal político y mal del político de los rojos. Y en los rojos, los periodistas van a hablar súper bien del político de los rojos y pestes del político de los azules. Entonces, ninguna de las opiniones cuenta. Lo que yo he descubierto a lo largo de los años es que todos mienten, como decía Dr. House, y que nunca voy a confiar en lo que me dice uno de estos periodistas. Nunca, jamás. Porque sé que es más, yo sé lo que van a decir antes que lo digan. Van a hablar mal de tal persona, de tal político, lo van a denostar, y si por ahí no hablan bien del político al que están alineados, evitan mencionar los actos de corrupción de su político preferido, de su angelito, o su santo, ¿no? Y del otro lado también, lo hacen lo mismo. Los azules y los rojos terminan siendo exactamente igual. Todos se presentan, los políticos también, como salvadores. Todos son buenos, malos son los otros. Ellos no son corruptos, los corruptos son los otros. Todos mienten y hoy estamos en una época, esto ocurría hacía 10 años y hoy todo se ha ventilado más y hoy no hay ni uno solo que pueda presentarse con las manos limpias. No hay uno solo, ni uno. Obviamente la gente seguidora, que son los nuevos que aparecen, que con toda la ilusión, me ha pasado a mí, le creen a esa voz nueva que aparece, o a esa voz vieja que aparece, le creen porque tienen la esperanza de que les solucione cosas en la vida. Y bueno, había esa grieta. Lo que dice él, de TN y del canal Encuentro, justamente son opuestos, esos dos en ese momento eran opuestos. Es una opinión obvio, él tenía una opinión política muy evidente y muy marcada, y la defendía con uñas y dientes. Se ha llegado a pelear, y esto es lo feo, ¿no?, que pasa. Yo organizaba reuniones de historieta y muchas veces, pasó más de una vez, dibujantes o historietistas con pensamiento político diferente dejaban de hablarse, se peleaban, simplemente por tener el color azul o el color rojo, cosa que me parece innecesario, totalmente mal. Pero bueno, vuelvo a y hago esta aclaración, no para los que son de Argentina, porque ellos ya saben cómo viene a la mano, pero yo desconozco, porque sé que hay suscritos de otros países, si en sus países viven estas cosas también. Ojalá que no, porque no puede ser que se peleen personas que no tienen nada que ver. Es como pelearse por que uno es de un cuadro de fútbol y el otro lo otro, ¿no? Estas son cosas personales, nada más de uno. No se discuten, cada cual tiene su propio pensamiento. Pero bueno, sigo con la entrevista. Bueno, en el canal Encuentro pasan el programa de Sasturain sobre historieta, le digo yo. Y también está el show de Alejandro Molina. Esto es muy de época. El show de Alejandro Molina era una serie televisiva muy
muy media show stand-upero, ¿sí? Que hacía Alejandro Dolina, al que yo sigo escuchando hoy. Me hace reír mucho con Barton y con Gillespie. En la medianoche, acá en Buenos Aires, dura 2 horas el programa y bueno, es de humor, te reís muchísimo con lo que dicen ellos y tiene también un segmento donde hablan de eventos históricos y narran cosas de cualquier época o de inventores y de cosas así. A mí, mientras dibujo, que suelo dibujar de noche, escucho a La Venganza Será Terrible, que es el programa de Alejandro Dolina, y me llena de buen humor. Hay muchos que dicen sí, pero no, y vuelve de nuevo a este tema. Pero él es de los azules o es de los rojos, por eso no lo escucho. Sí, ya sé que tiene pensamiento político Dolina, pero en el programa no lo expone. El programa es ajeno a su pensamiento político. Nada. Bueno, ahí sigo con la entrevista y le digo, ¿qué opinás de los adelantos tecnológicos de la vida diaria, no? Me dice, si son adelantos están bien, aunque uno con los años se va quedando atrás y requiere de los más chicos para algunas explicaciones. En muchos aspectos, los últimos 15 años parecen salidos de la mejor ciencia ficción jamás soñada. ¿Y de las redes sociales qué pensás? Están muy bien en cuanto ayudan a democratizar la comunicación y al acceso a la información. Y bueno, ahí me explayo yo, ¿no? Porque esto lo estaba viendo como una conversación, ya no parecía una entrevista. Y le digo, sí, estoy re de acuerdo con vos, democratizar y permitir la libertad de expresión. A veces me parece que todos tenemos como un dictador todavía ahí susurrando al oído, que nos hace intolerantes para lo que opinan diferente. Bueno, era el tema, ¿no? Estábamos hablando. No creo bueno que pensemos que estamos en otras orillas del río por llevar camiseta de distinto color. Bueno, ya lo dije antes y se ve que en la entrevista lo había dicho. Si somos argentinos, estamos en el mismo barco, le digo. Quizás sea que todavía mucha gente se refiere a sí mismo como nieto de inmigrantes y menciona con añoranza al viejo mundo. Eso pasa, ¿eh? Ahora no tanto, pero antes te encontraba con gente, y la tana tanto, el turco tanto, qué sé yo, el alemán tanto, el gallego, porque como vinieron mucha gente de Galicia, en Buenos Aires se le suele decir a todos los españoles gallego, porque lo identificaban con eso, con la gente que decía yo soy gallego. Y todos decían, estos son gallegos. Y no eran gallegos, eran españoles. Pero bueno, ahora uno sabe, uno ya dice español. Pero a los que son más grandes que nosotros, a 2 generaciones antes, ellos van a decir gallego, el gallego este. Y es más, mucha gente en los barrios tiene el nombre el gallego, que le quedó de hace 1000 años, y son re argentinos, y le quedó el gallego porque es hijo de un gallego o de un español. Bueno, yo le digo sobre eso de la gente que se dice ser nieto de inmigrante. Hay alguno todavía que dice, yo soy hijo de italiano, por eso soy explosivo, la tanada, me caliento. Y en realidad que es un imbécil. Nada más es eso, no es que es hijo de italiano. Bueno, acotación aparte. Bueno, digo, ¿sabés que yo no puedo decir eso? Le digo a Felipe. Mis padres son argentinos. Mi abuela era argentina y mi bisabuela también. Y al resto no los conocí, supongo que son argentinos. Estoy casado con una argentina. Claro, hablan de españoles e italianos, por ahí mi papá, ¿no? Pero nunca fueron parte de mi realidad. En mi familia no hay ninguna historia de viajes en barco ni la de la guerra en Europa. Más hay de cosas tradicionales. Yo tengo mi mamá de la provincia de Tucumán, que es al norte de Argentina, bastante lejos de Buenos Aires, y mi papá, que es de la provincia que está al toque, estuvo 2 lugares llenos de guerras, Tucumán y Entre Ríos. Mi papá era entrerriano. En mi familia, bueno, no hay ninguna historia de viaje en barco ni guerra en Europa, solo de trabajos en los ingenios son los lugares donde se trabaja el azúcar, y las bromas que le hacían mi tío y mi papá a los inmigrantes alemanes que trabajaban en el campo en nuestra Mesopotamia, ¿no? No te hablo de un nacionalismo barato argentino, de creer que tenemos los mejores de esto y lo mejor de aquello, que nuestro país es el mejor, con 4 climas, porque cuando salís de este país te das cuenta que todos los lugares del mundo tienen algo especial y que no es pecado que cada lugar en el mundo sea el mejor. Es más, creo que perder es algo muy bueno para aprender. Y le digo, ¿qué pensás de esto? O sea, ahí me fui del tema de la historieta un poco
Y él me dice, que sí, me dice Felipe, vas a resultar ser como mi alma gemela. Agregaría que la concentración de medios, no, como tiene el grupo Clarín, más de 300 entre diarios, canales de cable, de aire, emisoras de radio y vertientes en la web, nunca es buena. Y lo que dicen sí, o los que lo quieren equiparar a los medios que tenga el gobierno de turno, son hipócritas, faltos de raciocinio o directamente solventados por este macrogrupo que finalmente te baja línea en una sola dirección por sus intereses económicos mientras dice defender la independencia y la libertad. Me da risa, si no fuera que trastornan la posibilidad de acceso a una mínima dosis de verdad. Y ahí se meten con la posibilidad individual de crecimiento personal de cada uno, aunque sostengan todo el día y por sus cientos de voces lo contrario. Bueno, yo opto por no creer. Punto. O sea, porque siguen estando los medios, siguen estando y siguen dando la misma voz. Hay gente que le es más fácil sentarse, escuchar y decir, bueno, creo lo que me están diciendo, si lo dijo este, si lo dijo aquel, es verdad. Yo ya sé que si lo dijo este o si lo dijo aquel, es mentira, porque no puede ser que siempre vean las cosas buenas de un solo lado y las cosas malas de un solo lado. Bueno, ya está. Vamos a ver, sigamos hablando de historieta, ¿no? Acá le digo sobre los medios nuevos que hay para ver historietas o para seguir historias como los videojuegos, las aplicaciones, el merchandising, ¿no? Que ahora primero sale el muñequito y después sale la serie, ¿no? ¿Pensás que eso reemplazará a la literatura tradicional? El mercadeo condiciona la vida, me dice. Claro que sí. Pero resulta inevitable, sale una película, enseguida se transforma en muñecos, juguetes, varios libros, varios juegos, libritos, revistas, el artículo que quieras. Y es un complemento de la lectura tradicional. Es otra forma de narración. El cine y la fotografía no desplazaron aún a la pintura. Es un punto, es verdad. Y entonces, ¿por qué la historieta es tan infravalorada? Porque se tiene una opinión pobre, formada de ejemplos pobres, de tal vez una lejana y mala lectura de pobres ejemplos de historieta. Si uno es el lector pobre, etcétera, etcétera, leyera en cambio el Morcinder, o a Mafalda, o incluso a Gilgamesh, encontraría que tras esos cuadritos hilados en secuencia se esconde una profunda forma de manifestar el pensamiento. Y le digo yo, ¿no? Sí, el que lee Morcinder nunca más puede decir que la historieta es infantil. ¿Imaginás que algún día lleguemos al espacio así como en Star Trek? No sé, más bien creo que lo vamos a llenar de basura. Bueno, ¿y cuál es tu película de historietas o cómics favorita? Tal vez Hellboy 2 sea la más fiel versión en cine a una historieta. Igual no guardo buena impresión general de las historietas llevadas al cine, aunque hay que decir que las últimas de la Marvel estuvieran cercanas al producto original. Me gustaría ver El Eternauta en cine alguna vez, o mejor, como miniserie televisiva. Bueno, esto pega, ¿eh? Esto duele porque, bueno, él no lo va a ver, pero la están haciendo en Netflix, querido Felipe, donde estés. Ojalá escuches esto y ojalá hagan algo bueno los de Netflix. Parece que están cambiando las cosas. Ahora salió One Piece y hicieron una muy buena adaptación al anime. Nada que ver con la porquería que hicieron con Death Note o la basura que hicieron con Cowboy Bebop, que es para matarlos, ¿no? Lo que hicieron con los Caballeros del Zodíaco, con Saint Seiya. One Piece, gracias, loco. Por fin hicieron una adaptación como se merece. Y por parte de Disney, que mató a Skywalker, mató quiere decir no en el sentido bueno de que como muere un héroe, sino que lo destruyó, donde me mostró a Obi-Wan Kenobi cobarde. ¿Cómo puede ser el tipo cobarde? El que lo venció a Anakin Skywalker, el que se metió en la guarida de Lord Grievous, ¿me lo mostrás cobarde? El tipo que fue a buscarlo a Darth Vader, a la Estrella de la Muerte, y aún sabiendo que no podía hacer nada en una pelea contra Vader, fue y lo enfrentó. Y me lo mostrás cobarde. O sea, por suerte, está la serie que viene a reivindicar todo y a solucionar todo.
donde está mi personaje favorito de Star Wars, ¿no? Yo soy fanático de Star Wars. Antes era Luke y después es Ahsoka Tano. Y ahora estoy disfrutando de la serie de Ahsoka Tano y para mí ahí le hicieron las cosas bien. Ahí hicieron las cosas bien. Por fin volvió Star Wars. Así que si hace Netflix la serie del Eternauta, ojalá, si existe algo, yo la verdad soy medio incrédulo a todo, creo en muchas cosas y en muchas cosas no puedo creer. No sé si hay un más allá, yo hasta ahora creo que no. Pero si hay alguna existencia más allá, ojalá, mi amigo Felipe, puedas disfrutar de la serie del Eternauta cuando salga. Bueno, le digo yo, ¿no? Sí, ubicándome en la época del año 2011. Sí, al menos hubo una obra teatral, le digo. Pero creo que deberían hacer como hizo Peter Jackson con la remake de King Kong, que la recreó en los años 30 como la versión original, y así se mantuvo fiel al argumento. Y sobre los autores de historietas, ¿vos pensás que sean nerds o que sean gente despegada de la realidad, así tipo ratón de biblioteca? Que me dice, y hay unos cuantos que lo son, pero viste a los coleccionistas de revistas, lo dice por uno, ¿no? Ellos sí que son tipos feos para tratar. Bueno, sí, los coleccionistas. Eso, y yo acá le digo porque hay fans de cómic, ¿no? Y le digo, esos que dicen con la boca torcida, che, ¿quién es más rápido, Flash o Superman? ¿O quién ganaría una pelea, Lobo o Hulk? Bueno, yo esas preguntas se las he escuchado a una persona, ¿sí? Y bueno, hay gente que pasan los años pero sigue siendo un niño. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál fue la última historieta que leíste? Releí Asterix de Goscinny. Siempre es bueno volver a lo excelente, aunque sea por un rato. Bueno, y así esta larga entrevista finaliza con toda la información. Lo hago en honor a Felipe, al que se extraña muchísimo, ¿no? Y bueno, y qué bueno que le pude hacer esta entrevista, que pudimos hablar y él pudo mostrarse tal cual es en ese momento. Y gracias a todos los que llegaron hasta acá al final, que no se aburrieron, supongo que muchos ya dejaron esta entrevista a la mitad, pero bueno, la tenía que poner completa con las acotaciones necesarias para que se entendiera bien. Gracias y hasta la próxima.